Análisis del PPT sobre clasificaciones de los contratos, que está fuera de las exposiciones. Al referirnos a contratos, inevitablemente tenemos que hacer relación al acto de negocio jurídico, por cuanto el contrato es un tipo de negocio jurídico que crea derechos y obligaciones. Vamos a tener que recordar esta parte del acto de negocio jurídico: manifestación de la voluntad de una o más partes realizada con la intención de crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. En la medida que cree derechos y obligaciones, le denominamos contrato. Y aquí tenemos el contexto de los elementos del acto jurídico que vimos en el primer semestre. Dentro de lo que nos interesa para el efecto del contrato, los elementos de la esencia, elementos de la esencia de carácter general y que se traducen en los requisitos de existencia y de validez que tenemos que tener claro, porque todo contrato tiene, las características o los requisitos de existencia y validez de los actos jurídicos, ¿ah? De tal forma que toda la aplicación de los actos jurídicos ahora van a entrar de lleno a lo que es el estudio del contrato. ¿Mm? Requisitos de existencia, requisitos de validez propios del acto. Contrato podríamos definirlo como acuerdo de voluntades cuya finalidad es crear derechos y obligaciones. En el derecho clásico se exigía que tuviera nombre y una acción para exigir su cumplimiento. Para el profesor Escandón, acuerdo de voluntad entre dos o más personas encaminado a crear una o más obligaciones. Y con las características que ya señalamos. Las clasificaciones. Ya vimos las clasificaciones más importantes al reseñar las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, y vimos los contratos innominados, nominados, y los contratos verbis, literis, reales y consensuales, que es la clasificación más importante. Ahora las vamos a ver todas, y todas las que no señalamos son clasificaciones de carácter secundario, clasificaciones del derecho civil, en contrario censo con la clasificación del derecho de gente, derecho civil, fundamentalmente que solamente podían concertarse entre ciudadanos romanos y posteriormente por quienes gozaban del libre comercio. Eran, por lo general, eran de estricto derecho, formales, abstractos y unilaterales. El más utilizado, las estípulas del derecho de gente, eran los que podían libremente celebrarse entre ciudadanos romanos o extranjeros, como asimismo entre los unos y los otros. Casi todos los contratos consensuales y los contratos reales menos el mutuo. Clasificaciones, otra clasificación secundaria, contratos de estricto derecho y contratos de buena fe. Son los que obligan o valen al tenor de lo expresado. No puede el juez apartarse de la letra del contrato. Son esta clase los contratos verbis, literis y el mutuo. Contratos de buena fe son aquellos que obligan a todas las exigencias que deben cumplirse entre personas justas y leales. Aquí no solamente el juez se fija en la letra del contrato, sino que además tiene que aplicar las reglas de la equidad. Siempre se te señala como un ejemplo entre los contratos de estricto derecho y buena fe, en que están todos los manuales, por ejemplo, si uno va al mercado y compra un caballo. Si es un contrato de estricto derecho, eh, naturalmente va en la época antigua y lo compra por mancipacio, es un contrato de estricto derecho que antes de la clasificación de estos contratos literis, verbis y consensuales, era el contrato, simplemente había que entregarle el caballo. Pero en los contratos de buena fe que fueron generalizándose a medida que pasaba el tiempo y desplazando los contratos de estricto derecho, ya no valía entregar un caballo cualquiera, sino que tenía que ser un caballo, por ejemplo, de buena calidad. Contratos, y esta es la clasificación más importante, son las clasificaciones de verbales, escritos, consensuales y reales. ¿Mm? Verbales son aquellos que se perfeccionan, es decir, se entienden celebrados por el pronunciamiento de determinadas palabras. O sea, en todas va a existir los requisitos del acto jurídico. En todo va a requisir los
requisito del acto jurídico. Pero para que se entienda realmente celebrado, va a requerir, además, un pronunciamiento de determinadas palabras, fuera del consentimiento. Y ahí están los ejemplos. De esto, los contratos verdes, lo que más me interesa es la estipulación. Lo otro, un nombre y una breve referencia. Los literis son aquellos que se perfeccionan por el empleo de la escritura. Estos, naturalmente, estos contratos aún no los analizamos porque van a ser análisis de las exposiciones. Contratos reales, el que me interesa aquí, fundamentalmente el mutuo, pero hay clases de depósito que son bien interesantes, el comodato. La prenda, el contrato de prenda, no, prácticamente solamente lo vamos a nombrar porque me interesa que la prenda se quede simplemente como un derecho real en cosa ajena, derecho real de garantía. ¿Mm? No quiero que un análisis en cuanto a los contratos reales del contrato, perdón, el contrato de prenda, el contrato real de prenda. No me interesa. Ahora, no se detengan mucho con respecto a las obligaciones que genera cada uno de estos contratos, simplemente las más importantes, ¿no? Los manuales se desgastan en analizar las obligaciones de cada uno de los contratantes, pero en realidad, para efectos de este curso, y lo que a mí me interesa como profesor, es que sepan quién se queda obligado, quién queda obligado, y la obligación más importante. Así, por ejemplo, en los contratos consensuales, ahí tenemos las dos partes obligadas. En los contratos reales tenemos normalmente una parte obligada, literis y verbis. Los contratos consensuales, la obligación del vendedor fundamental en entregar la cosa, del comprador pagar el precio, y hay unas obligaciones secundarias del obligador, del vendedor, es la obligación de saneamiento de la evicción de los vicios reditores. Pero más que eso, otra clasificación, contratos unilaterales que ocasionó más de un problema en el primer semestre. Porque sin perjuicio de identificar los actos jurídicos unilaterales y bilaterales en cuanto a su fuente de formación, si requerían para su formación una o dos partes, o dos o más partes, una vez que en los actos jurídicos bilaterales, que es en la medida que creaban derechos y obligaciones, hablábamos de contratos. Pero los contratos podían ser unilaterales o bilaterales conforme a si obligaban a una o ambas partes. En los contratos unilaterales, por ejemplo, aquí se pone el mutuo, el único obligado es el mutuario de restituir la cosa o el dinero que se le ha prestado. Los contratos bilaterales, en que ambas partes resultan obligados, son casi todos, o sea, son todos los consensuales. Fíjense que al final los manuales también distinguen entre la clasificación de sinalagmáticos perfectos e imperfectos, pero eso se lo dejamos al estudio de derecho, sí, no me interesa. Me interesa que sepan simplemente los contratos unilaterales y bilaterales. Otra clasificación, desde el punto de vista de la ventaja que reportan, se distingue entre contrato oneroso y contrato gratuito. Contrato oneroso, los típicos, los contratos consensuales. Contrato gratuito, el mandato no remunerado, un contrato consensual. La donación, que ya sabemos que no era un contrato. El mutuo sin interés, el comodato contrato real. Clasificación por la relación de dependencias, contratos principales y contratos accesorios. Del contrato accesorio, el único que hemos estudiado es el contrato de prenda, que vamos a estudiar porque todavía no lo vemos. El contrato de prenda. Dentro de los contratos, porque no podríamos señalar la hipoteca ni la fiducia ni los otros por cuanto no están establecidos como contratos. Aquí solamente estamos hablando de contratos principales y contratos accesorios. Terminado el contrato principal, por ejemplo, en una compraventa, señalar que para garantizar el pago del precio, es decir, se celebra un contrato de prenda, al contrato de compraventa es pagado el precio, naturalmente la prenda se extingue. También vimos los contratos nominados y contratos innominados, pero eso ya lo vimos en
en el video sobre fuentes del derecho, de tal forma que nos limitamos a eso, ¿no? Ahí están, y también lo referente a los pactos. Así que aquí dejamos lo que era las clasificaciones de los contratos.